tenemos unas palabras del presidente de la Federación de Fedesma y Alesma, el profesor Juber Bravo, quien a continuación se va a dirigir al grupo, ya que en la parte final de la presentación no puede estar por un evento académico que le corresponde asistir. Profe Juber está en sala, bien pueda. Un segundo, Gracias, profe. Sergio. ¿Me escucha? ¿Estamos bien, Sergio? Profe, ¿nos escucha bien? Sí, estamos bien. Listo, profe. Entonces, tenemos a los participantes del seminario internacional a la jornada final para que usted pueda dirigirse a ellos. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a los compañeros presentes. Muy buenas tardes a todos. Realmente que para la Asociación de Licenciados en Educación Física de Manabí, conjuntamente con Federación Deportiva Estudiantil de Manabí, ha sido muy grato compartir estos 8 días de trabajo con ustedes. Quiero empezar mi agradecimiento contigo, Sergio. Dios sabe cómo hace las cosas, cómo nos pone en el camino, y gracias por toda esa apertura que le das acá a los profesionales de Ecuador. Realmente que en este tiempo que hemos podido compartir, cruzar ideas, intercambiar conocimientos, ha sido muy fructífero. Ha sido muy fructífero y creo que esta capacitación ha estado al más alto nivel. Los ponentes, realmente 1000 felicitaciones porque nos han hecho en muchos casos recordar esa enseñanza, esos conocimientos que estaban tal vez por ahí olvidados. Y muchos hemos logrado también captar nuevas enseñanzas que seguramente serán puestas de manifiesto en el campo profesional. Sergio, y tu escuela, tu academia de fútbol, realmente nos honra en poder ya decirlo abiertamente y decirle a los compañeros que hemos hecho un convenio con esta prestigiosa academia y tendremos esta capacitación permanente durante el año. Una vez más, reiterar ese agradecimiento y dejar en claro que ni la pandemia nos pudo detener en el desarrollo intelectual. Hemos mejorado el conocimiento de nuestros colegas y eso es lo importante. Para eso están creadas estas entidades y quiero agradecerles por permitirme ser parte de este trabajo que conjuntamente con el licenciado Marcos, con el compañero Hitler, el compañero Jorge, hemos podido llevar adelante. Y hoy creo que con mucho orgullo podemos decir gracias, hemos cumplido. Igualmente pedir las disculpas del caso a los compañeros que no pudieron ingresar en su debido momento, pero más allá de esa situación, se buscó los mecanismos para que ustedes pudieran estar al día, entregándole los videos, abriendo espacio en lo que es el Facebook, en Instagram, en fin, la oportunidad que podíamos darles para que ustedes pudieran tener estos conocimientos. Compañeros, la entrega de certificado se estará haciendo en los próximos días. Tenemos que hacer un trabajo minucioso en cuanto a cogitación de los trabajos que se han pedido y precisamente de acuerdo a aquello es la entrega del certificado. En este fin de semana vamos a estar trabajando de manera ardua para poder lo más pronto posible poderles entregar. Gracias a todos ustedes por permitirme trabajar en favor de los colegas de la profesión más linda del mundo. Gracias, mil gracias, como es la educación física. Gracias a todos. Gracias, Sergio. No, profe, gracias a usted por sus palabras. La intención de Academia Fútbol como plataforma es el compartir, es la comunicación, el poder llevarle a los entrenadores y todas aquellas personas que hacen parte del deporte directa e indirectamente algo de capacitación, algo de lo que podemos tener en la mano. Y como se lo dije a todos los participantes, a todos los ponentes, hoy se lo digo al profesor Mauricio, de quien orgullosamente fui alumno en la Universidad de Antioquia, que ese tema de compartir es muy complejo. A la gente no le gusta, a muchas personas no les gusta el compartir,
Y hoy estamos muy agradecidos al profe Juber, al profe Mauricio, al profe Barragán, a Javier Eisen, a María Carla, al profe Marco, a todos los exponentes de este seminario por habernos regalado esa hora, 2 horas de conocimientos y de anécdotas y de todas esas experiencias que han vivido durante su profesión. Vamos a darle paso a lo que vinimos, que es la capacitación. Profe Mauricio, tenemos toda la disponibilidad para escucharlo, aprender. Tenemos una sala llena de licenciados, magíster, especialistas que están ansiosos de escucharlo. El profe Mauricio, tranquilamente el número 1 del atletismo en Colombia, trabaja con la Universidad de Antioquia. Fuera del área de entrenamiento deportivo, también llevó la parte de actividad física y salud a diferentes carreras dentro de la misma universidad. Lidera un club de los más prestigiosos del departamento de Antioquia, Club de Atletismo de Bello. Y bueno, profe, somos todo oído, aquí estamos para aprender de usted. Profe, ¿nos escucha? Un segundo. Segundo el audio del profe Mauricio, que en ese momento no nos está escuchando. O si no está escuchando y no lo estamos escuchando a él. Un segundo ahí. Profe, trate de mover el audio. Ahí sí. Listo. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Discúlpeme, profe, antes de que inicie. Ajá. ¿Ya tiene el video prendido? Aquí lo estamos viendo. En este momento pueden prender las cámaras para que le tomen la foto a la pantalla y tengan el recuerdo. Profe, puede salir ahí en el video un momentico para que tengamos el recuerdo de los participantes con usted. Está el profe Mauricio ya en pantalla, hágale en el screenshot, tómenle la foto para el recuerdo. Una de las nuevas formas ya de interacción, entonces aquí estamos. Hoy día nos pusimos saco, corbata, camisa, los otros días estábamos más informales, hoy todo el mundo se puso la pinta, tocó como se debe hacer una clausura de profesionales. Entonces, profe, aquí estamos. Cordial saludo. Sí, buenas tardes para todos. Un saludo especial a Sergio, a Juber. Gracias por la invitación. No, es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes y vengo a compartir lo que sé, lo que he aprendido, simplemente con humildad, como lo decían al principio, a dar lo que tengo, así de buena manera y desinteresadamente también para compartirlo con ustedes y aprender también. Bueno, profe, entonces ya le tomaron la foto a la pantalla. Vamos a cerrar los videos y como todos los días en la parte final hacemos la parte de interacción. Vayan redactando las preguntas, las van enviando por el chat y al final se las hacemos llegar al profesor. Listo, al final volvemos y nos tomamos la foto. Dele. Todo el mundo apagando video y audio. Muchas gracias. Bueno, en este momento, Sergio, están viendo la pantalla, la presentación. Ya va, sí, la presentación está sin problema. Ya aquí estoy minimizando la mía para poderlo poner a usted de frente acá. Ahí lo tenemos, profe. Entonces, somos todo oído. Bueno, sí, un saludo para todos. Quiero compartir, como dije al principio, parte de lo que yo he vivido y de lo que conozco con el atletismo como deporte base, en este caso con el tema de la educación, abordando la educación desde el maestro, desde el entrenador, desde el licenciado, desde los procesos que debemos llevar en la escuela, también las escuelas de formación de atletismo y también voy a hablar algo de lo que es la universidad y si alcanza el tiempo tocaré algunos casos de ejemplo que tenemos en este momento en Colombia y incluso hablar del confinamiento. Bueno, les cuento, yo fui atleta, corría 400 y 800 metros, terminé haciendo marcha atlética, luego estudié educación física, hice los cursos con lo que era la IAF, hoy la World Athletic, y hice una especialización también en pedagogía de la educación física y el entrenamiento infantil y vi atletismo en la escuela en el Centro de Desarrollo de Santa Fe, Argentina. Hoy en día soy entrenador de atletismo de la Universidad de Antioquia. Soy catedrático también de los pregrados de entrenamiento y educación física, formando a los futuros entrenadores y futuros licenciados. Y también soy
comunicador y ejerzo la comunicación en la Liga de Atletismo de Antioquia. En este momento es la liga campeona de Colombia en los pasados Juegos Nacionales del mes de noviembre. Muy bien, entonces inicio con una reflexión propia. Pienso que nuestro compromiso al elegir esta profesión es una responsabilidad grande como individuos para aportarle a una sociedad y a unos individuos que a su vez sean felices, mejoremos su calidad de vida, formemos mejores ciudadanos y que además de eso puedan también servirle a los demás. Quiero entonces que piensen en esta pregunta o en estos términos, un maestro positivo e importante para usted. Si bien el gremio que está aquí hoy reunido ha estudiado o trabajan en el campo, quiero que usted no se piense usted, sino en los que han sido maestros suyos. Piense en un maestro positivo e importante. Téngalo en la mente, anótelo si quiere en el chat, téngalo ahí y piense por qué es importante. Listo. Ahora vamos a pensar en un maestro negativo para usted. La idea es generar reflexión, no solamente... La tecnología tiene sus beneficios y también tiene sus contras. Uno de esos es estar hablando frente a una pantalla y no poder interactuar, ¿cierto? Que sería lo ideal, estar preguntando y viendo los rostros y los gestos. Pero entonces quiero que piensen eso. Un maestro importante para usted positivo y uno no tan positivo. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de maestro es usted? ¿El que sus alumnos recuerdan como positivo o el que recuerdan como el no positivo o negativo? Porque debemos hablar en propositivo, pero aquí siendo realistas, hay maestros y cuando hablo de maestro, también es la reflexión. ¿Qué es ser maestro? Tenemos diferentes áreas, profesor, educador, docente, pedagogo, formador, coach, monitor, instructor, mentor, licenciado, entrenador. ¿Nosotros en cuál de eso estamos? ¿Qué nos identifica o qué creemos que somos? Históricamente nos clasifican de alguna manera. Aparte del término, aparte de esa clasificación que de alguna manera nos da estatus frente a la sociedad, por el rol académico, el rol investigativo, por esos elementos que tenemos en cuenta, métodos de enseñanza, cadena de valores, competencias, etcétera. ¿Quién es un maestro? ¿Quién es un maestro? ¿Usted es el maestro bueno o el no tan bueno que sus alumnos recuerdan? Eso lo quiero abrir porque no solamente yo soy entrenador y soy también maestro, pero yo no trabajo a corto plazo. Yo pienso a mediano y largo plazo para pensar más allá en una manera de hacer atletismo, en una manera desde el ser, desde formar ciudadanos para la vida. Entonces, para mí es eso. Un maestro es aquel que forma no solamente para una acción o un área específica, sino que forma para la vida. Más en el caso nuestro, que lo decía ahorita el profesor Juber, la profesión más linda del mundo. Así como un médico puede recetar un medicamento y puede salvar vidas o también puede causar daños, nosotros con la educación física y el entrenamiento podemos hacer daños de muchos tipos, no solamente físicos, no solamente un daño articular, osteomuscular, sino también un daño psicológico, el miedo a ser, el miedo a enfrentar, el miedo. Entonces tenemos un rol muy bonito y es el poder acompañar. Y la educación física y el entrenamiento se convierte de alguna manera para muchos en ese campo, en esa área bonita, donde los niños, jóvenes y adultos, digamos que se reúnen para distorsionarse, no, desestresarse más bien, desestresarse, relajarse, estar cómodos, una materia o un área que permite el movimiento, que permite estar tranquilo, que permite estar de alguna manera feliz. Entonces, esos entrenadores o profesores, la invitación es a que se actualicen, se capaciten, a que tengan esos saberes y esas áreas claras para poder recetar o direccionar un entrenamiento o una clase de educación física. Entonces, algunos componentes que vemos ahí, habilidad para organizar, conocer el cuerpo humano, conocimiento de métodos, ser ético, ¿cierto? Y ello tiene unos criterios personales, que lo digo también a modo de autorreflexión, si nosotros los tenemos
o si nos falta, o los olvidamos, porque muchas veces con el tiempo, cuando estamos estudiando y estamos más jóvenes, estamos con todo al día, estamos volando, estamos trabajando fuerte, pero con el tiempo nos relajamos un poco. Entonces, ¿cómo está nuestra apariencia personal? Y me refiero al cuidado, a la limpieza, a la higiene, a los hábitos, a mi responsabilidad. El maestro enseña con el ejemplo. De nada sirve yo estar en un aula, estar en una cancha, estar en una pista, si no estoy mostrando con ejemplo lo que yo estoy haciendo. Si afuera de eso soy un borracho, si tomo, como pasa en algunas ocasiones. Tener en cuenta las relaciones, alumno-maestro, alumno llámese atleta o llámese estudiante, y maestro llámese licenciado, profesor o llámese también entrenador. Colega con colega, cómo somos con los pares, con los otros. Por ejemplo, el tema de jugadores de fútbol en equipos. Yo cedo mis jugadores, yo manejo celos, manejo envidia, ¿cierto? El maestro institución, cómo es mi relación con mi rector, con mis directivos, cómo es el maestro con los otros actores, con la secretaria, con el portero, el vigilante, cómo es la relación con los padres de familia, cómo es el rol de maestro con ese sistema educativo federativo. Yo estoy actualizado en las normas, en las leyes, en lo que está pasando, por ejemplo, con el confinamiento en este momento. Estoy trabajando acorde a los lineamientos que me está poniendo el gobierno, que me está poniendo la organización internacional que puede regir el atletismo si soy, por ejemplo, entrenador. ¿Cómo estoy con la actualización de normas y de reglas? Por ejemplo, una regla que cambió hace poco, la World Athletic, ni tampoco, hace más de un año, que fue la zona de relevos. Manejábamos una zona de entrega de 20 metros y una zona de 10 de impulso, y ya es unificada de 30 metros. Y han hecho otros cambios, eso lo conozco, eso lo manejo. O sigo manejando en la norma anterior de solamente de 20 metros de entrega. Entonces hay que estar en la jugada, hay que estar con buenas relaciones en torno a esto. Esta frase, ya para pasar a hablar de atletismo específicamente, hay dos tipos de educación. Una frase de Anthony de Melo, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. ¿Qué estamos enseñando nosotros? ¿Un área específica o un área de recordación que va a servir para la vida? Independiente del contenido, porque el contenido es algo importante, pero los métodos de enseñanza y la aplicación que usted le da con su formación son los que de alguna manera direccionan a ese ser humano. La educación, yo no voy a leer todos estos términos, ahí hay algunos términos de diferentes personajes que definen la educación, Pitágoras, Piaget, Platón, ¿cierto? Simplemente se los tengo aquí, yo esto se lo puedo compartir a Sergio y él se los puede pasar como memoria, pero me voy a guiar con los dos últimos, hablando ya de educación. La UNESCO, que habla de la educación como un derecho humano a lo largo de toda la vida, y aquí en Colombia, que la ley 115 es la ley de educación, la ley 115 de 1994, que habla como ese proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes. Eso es lo que rige en este momento, digamos que ese es el concepto de educación que se le da en Colombia desde la ley. Bueno, ahora sí entramos a hablar de atletismo. Si yo voy a hablar de atletismo, eso es un tema muy general que la gran mayoría de ustedes debe conocer: correr, saltar, lanzar, habilidades básicas. Pero entonces yo les voy a hablar las concepciones de lo que yo, digamos, lo que yo argumento cuando me hablan académicamente de estos términos. Si yo voy a coger el transporte para ir a algún lugar y tengo que correr, eso es atletismo. Una reflexión. Puede que sí, puede que no. Es una habilidad básica. Es correr, es desplazarme. ¿Lo hago con intención o sin intención? Pensando que es atletismo. ¿Cómo lo categorizo? ¿Cómo lo clasifico? Aquí se ha dado el debate sobre el atletismo y las expresiones motrices atléticas o las actividades atléticas, definiendo ese deporte de atletismo como una expresión motriz atlética que puede estar a la mano de todos, lo que llamamos deporte para todos, y que puede abordarse desde la escuela como el desarrollo mismo de las carreras, los saltos, los lanzamientos, esas habilidades que no son federadas, que se pueden trabajar en lo cotidiano, en lo lúdico, lo recreativo y lo formativo. Y cuando hablamos de ese atletismo como deporte en aras de competencia,
Estoy hablando de un deporte espectáculo, un deporte reglado, un deporte federado. Y en síntesis, una diferencia en la conciencia gestual, intencional, el reglamento y, cómo no, en la técnica, para dar una clasificación frente a esas expresiones motrices atléticas y frente al atletismo. Igualmente, cuando hablamos de atletismo, hablamos de pruebas de pista y campo, pero si uno habla de una maratón, la maratón es una prueba de pista o una prueba de campo, de ninguna. Entonces, tenemos que clasificar eso. Yo lo clasifico en pruebas de pista, pruebas de campo, pruebas múltiples o combinadas, y el ejemplo de la maratón lo hallo en una categoría que son pruebas de camino o de exteriores. Al hablar de exteriores, sacarlo de la pista de atletismo, del escenario de atletismo, como una prueba que está por fuera de este escenario. Esto, pues, que es de reglamento internacional. Incluso hay una clasificación que hacen algunos autores. En este caso me apoyo en Libardo Hoyos, entrenador que ha sido entrenador nacional, el entrenador de atletas olímpicos de Colombia y académico también, profesor universitario, cuando habla de semifondo corto y semifondo largo. Para algunos el 3.000 obstáculos, el 5.000 incluso hace parte del semifondo largo. Aquí yo lo clasifico como una carrera de fondo corto, 5.000 y 10.000 y la marcha. Y gran fondo, hablando de distancias macro. Todo lo que vamos a hablar son de distancias de mayores, de Juegos Olímpicos, como reglamento general, como deporte de competencia. Obviamente en categorías escolares se adaptan las distancias para la realidad de su edad y de sus contenidos. Las pruebas múltiples o combinadas, que es el heptathlon, 7 pruebas, y decathlon, 10 pruebas, que son los atletas que se dicen ser los más completos. Y las pruebas de camino o exteriores, carreras de calle, ruta, todo lo que es cross country, hoy está pues el trail running, maratón y la marcha atlética. Bueno, un concepto importante que se le ha dado desde la World Athletic en el mundo, lo que era la IAF, la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas, dentro de su plan de desarrollo y su comisión de categorías menores, en algún momento quisieron ser el deporte individual más importante en el mundo, en las escuelas del mundo, porque se estaban dando cuenta que todos los deportes de conjunto estaban absorbiendo de alguna manera a los chicos, como el fútbol, el voleibol, el baloncesto y los deportes pues de conjunto. Pero de deportes individuales se pusieron un reto y fue empezar a trabajar con los niños, y lo que hicieron fue organizar lo que eso ya estaba inventado, pues los juegos predeportivos, y empezaron a adaptarlo de alguna manera, de una manera organizada, con puntajes, por grupos. Entonces ese concepto de atletismo para la escuela, en España, en la Real Federación Española de Atletismo, le llaman jugando al atletismo. En otras partes, Kid Athletics, atletismo en la escuela y demás. Esto de pronto muchos de ustedes también lo han abordado o lo conocen. Y básicamente es eso, trabajar con unos implementos acorde a la edad, de colores, con elementos de seguridad, o sea, de espuma, donde estén acorde los pesos, las medidas, y se hacen circuitos de actividades, un juego predeportivo por trabajo en equipo, independiente de que uno sea más habilidoso que el otro, si es una mujer, si es un hombre, donde las carreras se hacen en relevos, los saltos y los lanzamientos, todos lanzan y se suman los puntajes o el resultado de cada uno. Hay juegos de roles, hay algunos que son animadores, es decir, los más grandecitos apoyan el grupo y lo acompañan. Hay planilleros, hay un presentador y todos participan, todos ganan. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que buscan es la socialización, el desarrollo de esas habilidades de manera jugada, divertida y lúdica. Estas son algunas de las, digamos que de las estaciones cuando hablamos de miniatletismo. Que son un conjunto de juegos predeportivos organizados de tal manera que todos puedan participar. Cuando hablamos de atletismo, normalmente hablamos de atletismo convencional. Ese atletismo convencional también hay que revisarlo, porque hoy si vemos unos Juegos Olímpicos, vemos unos Juegos Paralímpicos. Si vemos unos Juegos Nacionales, hay unos Juegos Paranacionales. Entonces hay que entender que hay un tipo de atletismo que se llama atletismo adaptado aquí, y que es ese atletismo
para personas en situación de discapacidad para que tengan la posibilidad y participar en estas pruebas de manera, digamos, adaptada, pero básicamente es atletismo. Hay una categorización diferente de acuerdo, digamos, que a la discapacidad. Aquí pues no voy a leer todo eso, pero simplemente quiero mostrárselas. Porque a nivel escolar, en la escuela, también tenemos, no sé en Ecuador, en Colombia lo tenemos, unas categorías incluso en juegos intercolegiados para personas que también presentan discapacidad. Entonces tenemos, se clasifican con la F atletas de campo y con la T atletas de pista. Entonces, si usted es visual, si el chico es visual, es clase 11, 11, 13, dependiendo del grado de visión que tenga o si no tiene visión. Clase 20, si es intelectual, clase 31, 38, si tiene parálisis cerebral o daño cerebral, y eso a su vez tiene una categorización dependiendo del grado también o de la discapacidad como tal. Clase 40, 47, cuando hay pérdida de extremidades. O sea, hay una clasificación muy específica con especialistas en el tema, donde hay un desarrollo ya a la par, atletismo convencional como atletismo adaptado. Entonces, uno puede tener en sus grupos de formación chicos con discapacidades y en vez de hacerlos a un lado, puede incluso potencializar para que estos chicos sigan un proceso de iniciación y formación deportiva. Pero si yo no conozco que existe un medio federado para ellos, donde ellos pueden seguir progresando y avanzando, entonces si no lo conozco, el chico puede que se quede ahí, simplemente en la clase de educación física y con las posibilidades de la institución, o también puedo ayudarle a que siga progresando y desarrollando esto. Ya voy a hablar de los niños, que creo que es el tema más importante cuando uno habla de atletismo, sobre todo atletismo de base. El niño no es hoy lo que era hace siglos en la historia, el trato que le daban a ellos o a la infancia. Estamos hablando de los siglos por allá, lejos, del siglo IV hasta el XIV, más o menos, donde el niño era un estorbo, el niño era una cosa, el niño era indefenso, pero no era la condición que le damos hoy. En el tiempo empezó a tener reconocimiento social, empezó a tratarse como una propiedad, como un adulto pequeño. Empezó a tratarse el niño con una condición distinta. Pero antes el niño era un estorbo, el niño era una cosa, el niño se regalaba, el niño se vendía. Como por ejemplo esa foto es real, no es un montaje. Y el niño en la historia, pues, es un tratamiento muy amplio que podríamos hablar de cantidad de cosas. Aquí quiero enmarcarme en algo muy importante y llegar a lo que el niño es hoy. ¿Por qué? La UNESCO dice que es un sujeto social de derecho, que básicamente en las dimensiones del aprendizaje tiene 4 dimensiones. Aprender a conocer, que conozca lo que nosotros como adultos le vamos a dar. Que no solamente lo conozcan, sino que aprendan a hacerlo, ¿cierto? Que aprendan a hacer a través de lo que les estamos enseñando para que también tengan un desarrollo en valores, un desarrollo cognitivo, un desarrollo de su personalidad y aprender a vivir juntos. Somos seres sociales, a pesar de que esto es un deporte individual, así como lo dice la World Athletic con el atletismo en la escuela o el Kid Athletic, que busca es que los niños socialicen y puedan desarrollar esa personalidad mediante el juego y mediante sus compañeros. Entonces, el niño no es una versión de adulto pequeño. El niño tiene unas necesidades y tiene unas capacidades específicas acorde a su edad. Y tiene unas fases muy definidas hasta que llega a ser adulto. El niño hoy es muy importante tener en cuenta esto. Vive poco tiempo con sus padres. Los padres antes tenían 10 hijos, 15 hijos. Hoy no, hoy hay personas que no quieren niños, hoy hay personas que tienen un niño, 2 niños máximo. El concepto, la concepción de familia de nuestras generaciones anteriores a las de ahora ha cambiado. Los espacios son más reducidos, hay una sobrepoblación. Esto es de manera general, ¿cierto? Hay casos específicos donde cambian, donde todavía hay lugares que están aislados y alejados de mucha tecnología, pero de manera general viven en espacios reducidos, pocas posibilidades para compartir, mal y exagerado uso de la tecnología. Es decir, ya los niños no juegan en la calle como antes, ya los niños no tienen el desarrollo motriz que muchos de nosotros tuvimos,
donde la educación física, aparte del colegio, de la escuela, era la calle, donde desarrollábamos otro tipo de habilidades. Hoy no, hoy están en una casa pequeña. La tecnología, el celular, la tablet, el computador, es la educación física que hacen, y ya muchos de los juegos que hacen no son juegos de la calle, juegos tradicionales, sino juegos electrónicos. Los espacios lúdicos son pocos familiares y amigos de su edad, son más aislados y poseen poca riqueza motriz. Y voy a hablar de algo importante donde todos de alguna manera entramos en alguna categoría, y es que hay generaciones abordando el tema desde la tecnología y el mundo laboral. Todo cambia. Si vemos hoy la generación a la que le estamos enseñando, es una generación distinta a la de nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Entonces, esta clasificación se hace, pero no sé, algunos de ustedes han escuchado los millennials, los centennials, la generación X, la generación y obedece a ese desarrollo del mundo en lo laboral y en lo tecnológico. Entonces tenemos, después de la Primera Guerra Mundial, una generación con austeridad que venía de la guerra y que luego se enfrenta a otra guerra. Esa generación fue la Silent Generation, nacidos entre el 30 y el 48. Luego viene Baby Boomers, donde hay ambición, digamos que el modelo tradicional de familia está, digamos, instaurado. Venimos después de la Segunda Guerra Mundial. No necesariamente la gente trabaja en lo que ama, sino que en lo que le toca. Y no hay mucho tiempo realmente para compartir ocio y actividad recreativa. Entonces se empiezan a generar unas estructuras tradicionales. Esa generación X, que es una obsesión por el éxito del 65 al 81, es donde empieza a nacer la tecnología. Los primeros adelantos se empiezan, digamos, de alguna manera a mostrar, y empiezan a generarse unos cambios sociales importantes. Luego una generación Y, millennials, que es multitarea, ya hay una adaptación, digamos, tecnológica, le tocó pasar por grandes cambios tecnológicos, como el reproductor de CDs, de MP3, MP4, el DVD, donde se empieza a instaurar ya la persona para viajar, para conocer el mundo, donde empieza a subir fotos a las redes sociales. Luego hay una generación que son los del 95 y 2009, los centennials o generación Z. Son irreverentes, ya son más digitales, digamos que ya empiezan a salir los youtubers, su vida social por un porcentaje alto de redes, la tecnología la adquieren de una manera rápida, y digamos que se guían mucho por el éxito también, incluso de los likes, los me gusta que tienen en las redes. Y la generación que ahorita del 2010 hasta el 2025 aproximadamente, que es denominada generación alfa, donde no son tan obedientes a una estructura o a unos padres, no les importa su privacidad, publican todo por las redes, todo lo hacen a través de la pantalla. Entonces son generaciones distintas. La pregunta o la reflexión de nuestra, o que yo haría en este momento, es cómo estamos enseñando nosotros. Si nosotros fuimos formados en una generación anterior y estamos enseñando a otras generaciones nuevas con la tecnología a flor de piel, ¿qué mensaje le estamos dando o qué les estamos enseñando si ellos están aprendiendo en un mundo que va a velocidad a 1000 y que está muy diferente a lo que era nuestro mundo? Entonces tenemos nosotros que convertir también el conocimiento y el aprendizaje que tenemos y empezar a adaptarlo a esas generaciones que hoy estamos teniendo. Lo mismo las redes sociales. ¿Cuántas redes sociales tengo yo, manejo, conozco? No es... Lo que pasa es que uno señala esas redes sociales o esos cambios tecnológicos, pero en lugar de eso puede tomarlo como nuevos ambientes de aprendizaje para llegarle también a los chicos, para involucrarlos en X o Y deporte. Inclusive hoy lo que pasa con la pandemia o con el COVID es muy complejo, porque los profesores les está tocando adaptarse para dar clase a unas herramientas tecnológicas que no han manejado y donde tienen que enseñar por disposición, digamos, de la situación. Ahora bien, esas generaciones igual no cambian muchas cosas. La Organización Mundial de la Salud, creo que como en el 2010 hizo un estudio multicéntrico en el mundo. Todo el mundo cogió, digamos, en algunas zonas, en Sudamérica cogieron Brasil, tomaron Brasil, y estudiaron unas condiciones de igualdad, cómo era esos factores de
crecimiento y desarrollo. Y encontraron que más o menos hasta los 8 años esos factores eran iguales. Lo que cambia es el contexto y el entorno donde están desarrollando, es la cultura. Pero un niño con unas condiciones similares de lactancia, sano, es igual en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud en esa primera infancia. Entonces, tenemos unos factores internos que tenemos que entender cuando yo doy una clase de educación física o un entrenamiento, y unos factores internos que es todo ese entorno que permite ese desarrollo y esa adquisición de habilidades y destrezas para la vida en todo el entorno cultural, ¿cierto? En ese desarrollo físico, psíquico, emocional y social. Tener en cuenta las edades, hay una edad cronológica, que es ese tiempo en calendario, esa que dice tener el niño según el tiempo, una edad biológica, que son todos los cambios en ese organismo, es decir, una niña que tiene 12 años y aparenta 15, o un niño que tiene 18 y aparenta 16, esa es la edad biológica. Y la edad deportiva, edad de entrenamiento, es el tiempo que el niño lleva haciendo en algún deporte esa práctica física. Respetar también, digamos que unas fases de desarrollo motor, una motricidad primitiva, una motricidad refleja prenatal, una motricidad tosca neonatal que va de los 4 o 5 meses a los 2 años, una motricidad fundamental de iniciación de 2 a 3 años, de transición de 4 a 5 años, adquisición de 6 a 7 años, estabilización de 8 a 10, 12 años, y una megamotricidad que habla de afianzar de 10 a 12 a 14 años y de especializar de 14 años en adelante. Esto es una manera, de manera general, ¿cierto? Esto es con un autor que se llama Humberto Ramírez aquí en Colombia y trabaja mucho el desarrollo psicomotor y aborda digamos que estas características. Tenemos que tener en cuenta ese desarrollo de control de movimiento basado en una maduración, en una experiencia, en una enseñanza y una dificultad de tarea. De 0 a 2 años, que normalmente son los primeros movimientos, andar a gatas, andar, intentar caminar. No todos responden igual, hay principios, ustedes saben, biológicos, pedagógicos, hay principios de entrenamiento, donde la individualidad pues prima, pero digamos que nosotros estamos en la tarea de estimular, digamos que esos años o esas fases para poder tener una mejor adquisición de esas habilidades. De 2 a 7 años, unos movimientos básicos, correr, saltar, lanzar, agarrar, tomar. De 7 a 10 años, movimientos relacionados a los deportes. Esto pues es habilidades básicas, no es para profundizar. Lo filogenético, que tiene que ver con ese tema de evolución de la especie, y lo ontogenético, que tiene que ver con esas fases de desarrollo de toda la vida, de esas habilidades motrices, de esas, no solamente hablando del deporte y no deporte, sino en las edades que uno tiene que respetar, y de acuerdo a lo que se generan pues todos los programas, no solamente de educación física y entrenamiento, sino de todas las áreas multidisciplinares. Tenemos entonces unas habilidades de locomoción, otras de manipulación y estabilidad, andar, correr, saltar, etcétera, etcétera. No quiero profundizar porque esos son temas que me imagino todos manejamos y conocemos, pero hay que hacer énfasis o tener en cuenta dos cosas. Yo quiero ese atletismo, ese deporte que estoy dando en el desarrollo para la vida, para el movimiento, para tener esa base motriz que le permita desplazarse, caminar, lanzar, que sea significativo, o quiero abordarlo desde la habilidad para el rendimiento. Entonces, quiero tocar las dos cosas. La primera, la que yo creo que es más efectiva, y es mediante el juego, como una actividad placentera, una actividad que así sea libre, lúdica y recreativa, se regla, donde la creatividad y la imaginación son importantes, y donde yo personalmente creo que el juego es un espejo de quien lo realiza, es un espejo de su vida. No hay mejor manera de conocer a un niño que en otra cosa que no sea el juego. Usted en el juego se puede dar cuenta del niño si es tímido, si se roba algo, si le mete más, si tiene mayor energía para algo, si es líder. El juego es un instrumento maravilloso para poder desarrollar todas esas habilidades que tenemos. Entonces yo puedo generar desde la escuela o el entrenamiento actividades que con el método del juego puedo cumplir los indicadores de logro o las metas y objetivos que tengo también. El juego sirve para descubrir, para relacionarse, para equilibrar el cuerpo y el alma, para transmitir valores, bienes y productos culturales, sirve para evadirse saludablemente de la realidad,
para expresarse, para experimentar, para sentir libertad. En la educación física, yo puedo mediante el juego, ejercicios propiamente dichos, o sea, yo puedo jugar y entrenar o hacer la actividad que quiero hacer, por ejemplo, la velocidad. Si quiero trabajar la velocidad, ahorita en uno de los circuitos que mirábamos con mini atletismo, puedo desarrollarla y lo puedo hacer jugando. Puedo tener formas jugadas y transversalizar, por ejemplo, una golosa como está ahí en la gráfica, con los números, puedo enseñar matemáticas, puedo enseñar también sociales, biología, en fin, puedo transversalizar la educación a través del juego, juegos dirigidos, puedo hacer juegos cantados, que eso recuerden que puede permitir la creatividad y la imaginación, juegos libres, tradicionales, juegos autóctonos de la cultura que manejamos o tenemos, juegos alternativos o adaptados, juegos predeportivos y el deporte como juego como tal. ¿Qué debe perseguir? Un tema que yo tenga claro para qué lo voy a hacer, que sea seguro, que sea motivante y natural, ameno y atractivo, formativo, adaptable a ese espacio, a esa edad, a esas características del grupo y las reglas, que sea sencillo de interpretar porque estamos hablando en este caso de los niños, aunque también lo puedo hacer con los grandes y es una manera también de romper esa estructura y esos esquemas tradicionales, sobre todo si lo hago a nivel de entrenamiento. Que tenga un tiempo aproximado de duración, hay una regla de hora en el juego, y cuando hablo de esto hablo de educación física y hablo de atletismo, que es como el tema que yo manejo, pero aplicaría para cualquier deporte, y enseguida hablamos de por qué el atletismo es base para cualquier deporte también, pero cuando el juego, mejor dicho, cuando yo aplico un juego, tengo que matar el juego antes de que el juego me mate a mí. El juego, que también es muy largo y muy extenso, termina aburriendo y la gente puede salir cansada y no querer volver a jugar. Entonces, cuando yo el juego lo tengo en un pico alto, tengo que saber cuándo debo parar el juego y cambiar de actividad. Que sea integrador o socializador, placentero, voluntario y creador. Finalmente, con el juego estamos formando a los niños, a esos ciudadanos que van a ser el futuro de las generaciones siguientes. Bueno, los implementos y el juguete, es importante abordar esto. Muchas veces nosotros nos cohibimos porque no tenemos implementación, pero muchos son creativos y construyen sus propios implementos, incluso con los niños en la escuela, incluso en entrenamiento. Por poner un ejemplo, un bastón, un palo de escoba, un cono con botellas de refresco, de gaseosa, en un gimnasio, no tengo gimnasio y necesito trabajar la fuerza. He visto y los conozco y yo lo llegué a hacer con latas, cemento y barras y hacíamos un gimnasio casero y podíamos trabajar de alguna manera las capacidades que necesitábamos abordar. Entonces, no es necesario siempre tener los mejores elementos para poder jugar o poder desarrollar el objetivo de mi clase, ¿cierto? Los juguetes o los implementos, dependiendo de la edad y del objetivo, tenemos que tener en cuenta que hay unas características con ellos, que sean seguros. De nada me sirve tener un balón muy bonito si, por ejemplo, tiene algún alambre insertado, tiene alguna, por ejemplo, los de baloncesto que tienen una fibra o es perjudicial o puede afectar también lo que estamos haciendo. Si tengo una especie de jabalina que es peligrosa, que no tiene el palo de escoba, que no está bien lijado y que puede generar problemas. Los colores, por ejemplo, las texturas, que sean divertidos, que se vean atractivos para los niños. Bueno, y el propio juguete o el primer juguete que uno tiene y el implemento, el principal, es el cuerpo humano. Si yo sé enseñarle a eso al niño o al muchacho, con el cuerpo puedo hacer un montón de cosas, no solamente jugando, sino también entrenando, hacer ejercicios de autocarga que me pueden servir para lo que quiero buscar. Por ejemplo, lo que está pasando, repito, en confinamiento, donde la implementación es más poca, pero podemos hacer diferentes actividades con el propio cuerpo. Bueno, frente al entrenamiento, ya hablando cuando uno puede o quiere también detectar esos niños, no solamente para la clase de educación física, sino también en un proceso un poquito más extenso, cuando quiere uno sacar esos chicos no al campeonismo, pero sí a la participación por su nivel un poco superior que los otros. Tener en cuenta su maduración. Primero maduran a partir de los 6 años las estructuras coordinativas básicas, alcanzando su máximo nivel a los 11 y 12 años.
Y a partir de los 11 y 13 hay unas fases sensibles para el desarrollo de las capacidades condicionales, excepto la fuerza, en el sentido de la hipertrofia muscular, fuerza máxima, que debe esperar un poco más. Los juegos de predeportivos y deportivos inician en estas fases para estimular de manera directa las diferentes capacidades. Las fases sensibles todos las conocemos, dependen mucho de ese sistema nervioso central, de todo ese crecimiento que está dando el niño y que en algunos puede ser, digamos, prematuro o en otros puede haber un crecimiento tardío. Finalmente, cuando uno trabaja a corto plazo, puede que saque un niño campeón, por ejemplo, en unos juegos escolares intercolegiados, pero puede haber una deserción alta de que el niño se aburre. Pasa mucho con algunos deportes donde, por ejemplo, la gimnasia, la natación, conozco muchos nadadores que por su mismo deporte, digamos que por el desarrollo que tienen los chicos más jóvenes, los más tempranos, digamos que el deporte es de una edad muy pronta, pero cuando ya llegan a los 18, 19, 20 años están aburridos, lo mismo patinaje, conozco mucha gente que se retira muy, muy pronto. Hay unas fases sensibles dependiendo de ese aprendizaje motor, de esa capacidad, ritmo, equilibrio, resistencia, fuerza. Digamos que hay unos momentos en el tiempo de esa vida donde esas ventanitas se abren y yo puedo estimularlas para que ese desarrollo, digamos, sea un poco mejor y tenga una base que pueda sustentar lo siguiente, lo que puede seguir viniendo. Si hablamos de iniciación y formación deportiva, diferentes autores normalmente van a hablar desde los 9, 10, 11, 12 años, pero depende también. Yo les voy a mostrar un ejemplo, si me da el tiempo, con la Liga de Atletismo de Antioquia, donde incluso trabajamos desde madres gestantes y desarrollo psicomotor, no atletismo como tal, pero sí elementos básicos de esas habilidades o esa estimulación para sentar una base de o tener una mayor riqueza motriz a posterior. Este cuadro que va a salir ahí es un cuadro que tiene la IAF 2017, tiene el nombre igual de anterior de la organización internacional, que son recomendaciones ya a nivel de entrenamiento, donde dice que a los 7, 8 años el número de sesiones debe ser de 35 a 40, de 9 a 10 de 70 a 100, de 11 y 12 de 70 a 100 y de 13, 14 y 15 de 120 a 160. ¿Cómo así? Que en la semana entrene, por ejemplo, los más pequeños una sola sesión. Esto ya es pase de la educación física y del juego a trabajar ya un poco más lo que es el entrenamiento en atletismo. Cuando yo hablo de 9 a 10 años, 2 a 3 sesiones, 11 a 12, 2 a 3, y de 13 a 14 y 15, de 3 a 4 sesiones por semana. Los objetivos al principio son de descubrimiento, luego iniciación y luego entrenamiento. Es decir, lo que nos recomienda incluso la organización internacional que rige el atletismo en el mundo y que busca campeones mundiales y olímpicos, es que no tratemos los niños como adultos en miniatura, que abordemos primero esa buena base motriz para que luego puedan tener la adquisición de otras destrezas posteriores que les permita llegar a un rendimiento si se dispone como tal para ser deportista de este nivel. Este es el modelo que presenta la IAF o lo que es la World Athletic. Todavía muchos hablamos de IAF como organización internacional porque mucha de su literatura todavía la tenemos así, pero hoy en día lo que se llama World Athletic, la organización mundial. Entonces ellos hablan de 5 etapas, una etapa de mini atletismo de los 6 a los 11 años más o menos, donde abordan de manera jugada, lúdica, recreativa el atletismo en el desarrollo de esas habilidades. Una etapa 2 de pruebas múltiples, donde empiezan a tocar los deportes, pero no un solo deporte, sino varios. Una etapa 3 de desarrollo de grupo de pruebas, donde ya empieza a haber un poquito más de especificidad, que se aborda después de los 12 años. Una etapa de especialización, que es dependiendo pues del niño y de la prueba, pero es de los 14 hasta los 18 años. Y hablamos de rendimiento cuando hablamos ya de 18 años en adelante. Ahora, el atletismo deporte base para otros deportes. Uno siempre ha escuchado eso y uno diría que es muy lógico, porque habla uno básicamente de que es un deporte natural, es un deporte, dicen que es el deporte más antiguo, porque de alguna manera es la forma en que el ser humano, digamos que ha sobrevivido para cazar, para la guerra, por el desarrollo de esas habilidades y capacidades básicas, correr, saltar, lanzar, marchar, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia.
porque es de fácil acceso y práctica. Incluso el reglamento internacional dice que usted no necesita unas zapatillas especializadas. Usted puede correr con un tenis o una zapatilla deportiva, puede tener las dos, o si quiere corre descalzo. El reglamento mismo lo facilita, entonces es de fácil acceso. Las acciones están inmersos dentro del contexto de otros deportes, es decir, un jugador de fútbol necesita correr, entonces ya está inmersa la prueba como tal de carrera, simplemente que se adapta al reglamento o al deporte como tal para luego jugar con un balón y con otros compañeros porque es un deporte de equipo. También hace parte de una formación integral, relacionando pues el cuerpo y la mente, beneficios psicofísicos, todos los beneficios que el deporte y la actividad física traen, crecimiento y desarrollo, permite la estimulación de esas habilidades básicas que sientan la base para otras nuevas, por el desarrollo también de la personalidad, superación de dificultades de índole psicomotor, es una buena manera de trabajar, por ejemplo, con técnica de carrera, diferentes elementos coordinativos, y a su vez lo estoy haciendo con atletismo y me puede servir también para otros deportes que impliquen la acción específica. Riqueza motriz y cadena de valores. Cuando hablamos de valores, pues es una cosa muy amplia que muchos o todos los deportes de manera general lo hacen. Atletismo no es ajeno a esto y también trabaja esa cadena de valores. ¿Por qué también es importante? Para otros deportes, por lo dicho, yo trabajo las capacidades físicas condicionales, la resistencia, la fuerza, solamente quiero mencionarlos porque digamos que de manera muy natural y muy pura lo puedo hacer, lo puedo trabajar con el atletismo, me puede servir para fortalecer esas capacidades que tengo y que desarrollar en los otros deportes, para trabajar la rapidez, para trabajar la flexibilidad. Y a nivel coordinativo, porque trabajo también de manera eficaz, precisa y económica, ritmo, reacción, diferenciación, orientación y todas esas capacidades físicas coordinativas. Bueno, esto es como lo último. Quiero hacer o mostrar 3 casos básicos del atletismo en la educación en Colombia. En primaria, secundaria, universidad, en relación pues como al sistema escolar. Luego hablar de las escuelas de atletismo y clubes. Voy a tratar de ser muy preciso. Con ejemplos, o sea, realidades de lo que se está pasando, lo vivimos aquí, y un caso especial que es el confinamiento, y es algunas medidas que se han tomado, se han ejecutado aquí en Colombia ante la crisis con el atletismo, cómo lo desarrollamos. Primero, como en todo lugar, el atletismo en la escuela se rige por un marco normativo. En nuestro país es la Ley 115 del 94, se llama Ley de Educación. Hay en la ley 943 que habla de la ley de educación física y donde el decreto 3039 habla de la prevalencia de la actividad física. Y tenemos la ley 181 del 95 que es la ley del deporte. Luego hay un decreto 1228 que regula o complementa esa ley 181, sobre todo en relación a todo lo que tiene que ver con el tema del sistema de organización de clubes deportivos y a otros marcos legales que son los planes de desarrollo del sector, los planes municipales, departamentales, nacionales. El PEI, que es el proyecto educativo institucional, que es lo que genera cada institución frente a los contenidos y lo que debe abordar desde la educación física, y esos planes de desarrollo y acción, pero específicos de la entidad, en este caso la escuela. Bueno, primaria, secundaria y universidad. Aquí, digamos que hay diferentes problemas. Yo no voy a leerles todo eso, sino que les voy a hablar de manera general. El atletismo en primaria, en esa primera infancia, en esos primeros años de vida, nuestro país no tiene un docente de educación física específico para el desarrollo, digamos, multidimensional o multilateral. Entonces, muchas veces, la gran mayoría de veces y de colegios en este país, lo hace el profesor de escuela, el profesor de primaria, ¿cierto? Que puede ser un licenciado en ciencias sociales, un licenciado en matemáticas, una licenciada en español, que les toca dar todas las áreas y que tienen que manejar el deporte con estos chicos. Es decir, no tienen competencias o no tienen la suficiente formación para trabajar la educación física en primaria. ¿Qué pasa entonces? Luego llegan a secundaria con muchas deficiencias, con muchas dificultades motoras y el profesor de secundaria le toca organizar todos esos elementos coordinativos cuando hablaba de fases sensibles, cuando hablaba de respetar esas edades de maduración. Llegan ya con muchos vicios motores
y el profesor normalmente de bachillerato, de secundaria aquí, le toca reorganizar, que es más difícil reeducar, para la adquisición de nuevos elementos motrices posteriores. Bueno, aquí se obedece a un proyecto educativo institucional, una norma normal de cada institución, donde están los contenidos. Hay unas unidades de atletismo, pero también dependemos mucho de los intereses, motivaciones, gustos de los actores. En este caso, hablando del profesor de educación física, que es normal. Hay personas que les gusta más una cosa que la otra. Entonces, trabajan más de acuerdo a sus gustos e intereses, por ejemplo, el fútbol, que es algo universal en toda parte, y el conocimiento de muchos profesores de educación física aquí en relación al atletismo es mínimo. Incluso hasta hace algunos años el atletismo no era considerado una materia obligatoria en algunas de las universidades de este país. Era simplemente una electiva, pero cuando ya llegaban a la institución educativa, la educación física te pone en el PEI, en el proyecto educativo institucional, que tenés una unidad de atletismo y no viste atletismo en tu universidad y en tu campo de formación. Entonces te toca buscar o inventar o preguntar a un amigo, leer, y las deficiencias son muy notorias. También frente a los escenarios e implementos, como en todo lugar en el mundo, hay lugares que cuentan con mejores condiciones que otras. Los escenarios no son acordes, no hay... Yo personalmente, yo fui profesor en 2 instituciones educativas, una donde daba educación física en un colegio cristiano. El colegio tenía, no un patio, era como un patio como en un 6º piso, y eso no tenía ni 10, como 10 o 15 metros nomás, y era muy difícil. Entonces, y no había implementos, casi que tocaba todo crearlo o hacerlos con ellos, los elementos, para poder seguir trabajando. Entonces, ese atletismo, de alguna manera, aquí ha tenido muchas dificultades en la base. Bueno, frente a otro son los juegos escolares intercolegiados, que aquí se llaman juegos supérate, donde hay, digamos que unos procesos intramurales, o sea, de los municipios, luego departamentales, luego unas fases nacionales y otras que de pronto muchos de ustedes ya conocen, que son los juegos centroamericanos escolares, los juegos suramericanos. La propuesta de mini atletismo aquí se ha empleado con algunas personas que se han capacitado en ello, no con todas, incluso con una minoría. Y lo otro que yo considero muy importante, ¿cómo es la evaluación? ¿Cómo es la evaluación? Yo estoy evaluando ¿para qué? Por cumplir. Es decir, yo manejo la manera tradicional de evaluar a un niño que llega primero haciendo un test de Cooper, que hace un test de 2000 metros y llega de primero y es el que tiene la nota más alta. Aquí se evalúa de 0 a 5, siendo el 5 la nota más alta. Cumple el indicador, o hago un control y valoro el aprendizaje y el progreso. El niño que dio solamente 4 vueltas, pero que al final del periodo ya dio 8 y el aprendizaje fue mayor y la adquisición y los hábitos y todo demostró que tuvo un avance significativo, o sigo evaluando con el método tradicional. Entonces hay una realidad y hay un versus ideal. Eso es en la escuela, en el ámbito escolar. Ahora, las escuelas de atletismo. Este es un caso que es el caso de la Escuela de Atletismo de la Liga de Atletismo de Antioquia. De hecho, como curiosidad les cuento, esta escuela de la Liga de Atletismo de Antioquia tuvo sus orígenes en Urabá, o sea, la liga que queda en Medellín, que es la capital antioqueña. Empezó y tuvo un proceso en Urabá, en el Urabá antioqueño, para detectar y trabajar talentos. Y allí, por ejemplo, se formó Wilder Zapata, que fue el entrenador e iniciador de Caterina Ibargüen, saltadora olímpica, campeona mundial de Colombia en la prueba de salto triple. Entonces, de alguna manera esto sirvió. Hoy en día la visión es un poquito más reducida solamente al campo de formación integral, no a la búsqueda de talentos, para darle apertura más a ese deporte para todos. Se trabaja desde, aquí les voy a mostrar, este es el modelo. Así se toma como referencia el modelo que tiene la World Athletic en las edades biológicas y de entrenamiento, pero si ustedes se fijan, hay un proceso hasta los 5 años de estimulación adecuada y desarrollo psicomotor, donde trabajamos gestantes, estimulación adecuada, desarrollo psicomotor, que es más que para sacar atletas, para estimular esas habilidades que pueden tener los niños para poder tener una base más rica en lo motriz y a nivel cognitivo también para las fases siguientes.
una fase de iniciación deportiva igual a lo que dice la World Athletic, en un nivel de iniciación y transición, un nivel de formación, netamente formación deportiva, y un nivel de desarrollo y de formación que está entre la actividad física y salud. Pues nosotros no consideramos la iniciación y formación solamente con la edad de 11, 12 años, sino que hablamos que pueden haber adultos que también ingresan a un proceso y que nunca han hecho deporte. Y hablamos de este plan Trotadores es un grupo de adultos de lo que hoy se llama el running, fenómeno del running en el mundo. Y hay un proceso de especialización que ya hablamos cuando pasan a la categoría juvenil y mayores y donde ya se especializan. Hacemos parte de una estructura en Colombia, pues son los deportistas, conforman los clubes, las ligas, las federaciones y finalmente estamos adscritos a unas organizaciones internacionales. El otro caso es el de un club, este lo voy a pasar muy ligero, es el club, yo soy el presidente de este club y este club maneja las categorías desde los 5 años hasta discapacidad y el convencional. Como curiosidad tenemos a Lorena Arenas, que es del club, ella inició con nosotros en el club y lleva para su tercera olimpiada, fue la primera mujer clasificada a Juegos Olímpicos en este país en este momento, a los Olímpicos que están aplazados o de pronto los cancelan, pero ya lleva 2 olimpiadas. Y ahí está el Quincerna, Marix Arango en discapacidad, que han sido subcampeones del mundo, Carlos Loaizas en la categoría máster, etcétera, etcétera, cuando estén de mí ahí. ¿Por qué un club? Nosotros nos organizamos como club, es un club privado sin ánimo de lucro, es como que ustedes y yo queramos simplemente devolverle a la sociedad con lo que sabemos algo que quisimos darle a los demás sin que nos tengan que pagar, porque eso lo asociamos siempre a que necesitamos dinero y no, nosotros sobrevivimos con rifas, actividades para recoger fondos, con apoyo a veces del gobierno también, con un doliente, un empresario, un amigo que nos dona, y tenemos atletas que han llegado a Olimpiadas y que incluso han sido campeones nacionales, suramericanos y demás. Entonces lo quisimos hacer por unas necesidades que vimos en esos procesos deportivos para alejar personas de los vicios, del consumo, de todo ese daño social, para quitarle personas a esa guerra que hay aquí. Bello es el municipio, es uno de los municipios de Antioquia, digamos, donde en este momento hay más índices de violencia. Entonces es un paliativo, es decir, algo que acentúa de alguna manera esa violencia y que permite devolverle a chicos una opción de vida para salir adelante. Incluso el club le ayuda a veces con calamidades domésticas, ingreso a la universidad, etcétera, etcétera, de acuerdo a las posibilidades. Bueno, me voy a ir simplemente a esto. Como club hay unos procesos humanos de vida, unos deportivos y unos sociales. Mantener la gente ocupada, con una mentalidad sana. Deportivos obviamente nos interesan los resultados, el deporte finalmente busca en este caso como club y como deporte federado unos logros, pero más allá de eso es tener mejores estudiantes, mejores deportistas, ciudadanos, personas y mejores seres humanos. En la foto que está en este momento, ahí tenemos una serie de chicos que estudian en diferentes universidades de Antioquia, todos ellos en universidades, compitiendo en unos juegos universitarios. Todos ellos, algunos incluso han asistido a lo que se llamaba la Universidad Mundial Universitaria. Y cierro, no voy de ahí para allá eran imágenes, pero simplemente voy a mostrar esto, lo que era el confinamiento o es el confinamiento, que es un problema y una dificultad grande para todos, no solamente a nivel económico, sino de salud y a nivel psicológico, emocional, espiritual. Antes, muchos de ustedes yo creo que conocieron estas imágenes, estas caricaturas, que eran los supersónicos y lo veía uno imposible, ¿cierto? Que el teletrabajo, que las clases online, la telemedicina, una videollamada. Y el adelanto de la tecnología ha sido tal, sumado pues a la pandemia, que nos ha llevado a que esto sea una realidad. Falta solamente que los carros vuelen y ya. Bueno, entonces, aquí en Colombia, el confinamiento se ha dado, como en todo lugar, por unas directrices nacionales. Tenemos un aislamiento social preventivo, unas órdenes o unas instrucciones del gobierno nacional que ojalá todo sea teletrabajo en unas primeras fases. Ya están empezando a habilitar unos sectores por el tema económico. Es más importante la salud o la economía. Esto es otro debate gigante.
pero se está tratando de abrir la economía y convivir de alguna manera con el problema. Esto es un caso muy complejo. Bueno, en el caso de la escuela o la universidad se están haciendo clases sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas es cuando hay una teleconferencia en vivo como lo que estamos teniendo aquí. Asincrónicos son con talleres, con tutoriales, con guías, y donde ha sido muy complejo. Yo tengo alumnos que trabajan en pueblos lejanos donde no, muchos ni siquiera tienen, y suena pues ni tan difícil, no hay luz, no tienen electricidad en algunas fincas, en sectores rurales, y donde es complejo, pero la instrucción ha sido seguir adelante, y donde la educación se ve afectada, pero se están mirando, digamos que alternativas. El momento nos está obligando a repensarnos también. Entonces aquí se trabajan con guías, tutoriales, talleres, casos como el WhatsApp, como esas plataformas que vemos ahí, el Classroom, y muchas personas que, por ejemplo, tengo una alumna que tiene 800 estudiantes, y uno dice, ¿cómo 800 estudiantes? Es la profesora de educación física de un colegio en la mañana y de un nocturno por la noche, ¿cierto? El nocturno pues tiene muchos, como 7 grupos, en el otro tiene 11, y le suman, promedio de los grupos en Colombia son 40, 50 personas por aula, y está enloquecida la señora. ¿Por qué? Porque le toca revisar todos los trabajos, hacer talleres. Hay estudiantes de todo tipo, no todos son buenos, entonces esto ha sido una locura. Y le pregunto, ¿usted es feliz? Y ella, como otros tantos, me dice, no, estoy enloquecida. Bueno, a nivel personal hemos hecho planes complementarios, aparte de entrenamientos físicos, hemos tenido otras alternativas como rumba aeróbica, seminarios, foros. Esto aleja de alguna manera todo ese distanciamiento social, pero de alguna manera también permite el acercamiento. Por ejemplo, lo que tenemos hoy. Yo estoy en mi casa en Colombia y puedo estar con ustedes allá y acercar diferentes personalidades. Lo más importante, la salud. La salud, sobre todo la salud mental. ¿Para qué voy a entrenar, digo yo, un nivel de competencia? ¿Para qué pensar en Juegos Olímpicos hoy si puede que hasta que los aplazaron y los cancelen? No hay competencias. ¿Cómo reactivar el sector? Sería otra pregunta. Y aquí en Colombia se activó de 5 a 8 de la mañana salir a hacer actividad física y de 2 a 3 de la tarde en algunos sectores. Solamente 1 hora. Bueno. A nivel académico, yo soy docente de licenciados en formación y de entrenadores en formación, y me tocó, digamos, acomodar. Aparte de eso, doy clase en ingeniería, en la Facultad de Ingeniería, una materia que se llama Actividades Atléticas y Formación Deportiva, y ha sido increíble porque la obligatoriedad de poder cumplir con unas notas, más la voluntad también de esas personas, permitieron no solamente hacer el curso, sino aprender, o sea, tener nuevos ambientes de aprendizaje. Incluso las personas que no tenían conectividad en la universidad buscaron la manera para poder hacerlo en la Facultad de Ingeniería. Aquí en educación física es muy complejo no hablar de atletismo en una pantalla, pero digamos que esta es una propuesta y un proyecto que estamos trabajando para mirar cómo podemos avanzar, repito, sin que, tratando de que la educación no tenga tantos factores negativos o se pierda tanto. Bueno, esto no se lo... Y esta frase, para ir cerrando, jamás la escuela y el maestro podrán ser reemplazados por la tecnología. Hace falta la pedagogía del afecto. Reflexión final, atletismo para la escuela o atletismo para la vida. Y siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñas. Muchas gracias. No sé, Sergio, si hay preguntas. Profe, muchísimas gracias a usted. No, claro que sí. Ya viene la parte de interacción con los participantes. Entonces, un segundito por acá. Le doy ingreso aquí a una persona que teníamos pendiente en pantalla y ampliamos aquí. Profe, tenemos un caso de discapacidad, caso muy particular. Tenemos un profe, ya le digo acá, se me fue, el profe Jimmy Castro, que siempre está pues aquí en nuestros cursos. Tiene un estudiante con una sola extremidad, o sea, nació solo con un brazo. Entonces él pide la recomendación para el trabajo con este alumno. Si el trabajo con este alumno debe ser
en unión al grupo o a él solo específicamente? ¿Y qué se le puede trabajar? Bueno, nosotros tenemos unas dificultades grandes porque cuando vemos una persona que tiene una condición diferente, lo aislamos y lo sacamos del grupo, cuando lo que podríamos hacer es incluirlo y tratarlo con equidad. Recordemos que igualdad y equidad es diferente. Igualdad es cuando yo a todos les doy lo mismo y equidad es cuando, de acuerdo a su necesidad, yo le doy más o menos al que realmente necesita más o menos. Entonces, yo sugeriría que en vez de aislarlo o trabajarlo distinto, yo, por ejemplo, a los demás les haga algún ejercicio con la mano atrás, ¿cierto? Que ellos sientan qué es lo que está sintiendo el compañero. Es decir, no retirarlo, sino a ellos ponerlos en esas condiciones donde sientan también ese trabajo como lo puede hacer él, donde todos se sientan igual. Es decir, no aislemos a la gente, no la separemos, aunque se le puede hacer un trabajo de fortalecimiento y un trabajo para ayudarle también en su desarrollo y su formación, pero yo diría más invitar a trabajar y a tratarlo como los demás, con todas las dificultades, y a uno le toca, digamos que también capacitarse en ello. Nosotros manejamos aquí atletas con situación de discapacidad, vea. Ahorita les mostré a una chica que se llama Marix Arango. Ella es T12, creo, sí, T12. No ve nada, absolutamente nada, y sus primeros años fueron muy difíciles para enfrentarse a la sociedad, para enfrentarse a la acción, a su vida cotidiana. Y nosotros la tratábamos igual que cualquiera de los atletas. Obviamente tiene una dificultad, pero hay que tratarla igual, porque si con esa mentalidad, sobre todo de los padres de familia, de que qué pesar de mi niño, que es diferente, que es distinto, recordemos que el desarrollo de su personalidad se ve afectado también. Gracias, profe, por la respuesta. Aquí nos dice, profe Smith Mora, que cuál serían las actividades metodológicas para enseñar el miniatletismo en los niños desde casa, por la situación que estamos hoy día. Bueno, Sergio, antes de eso, algo que recordé aquí. Tenemos, por ejemplo, un grupo, un niño que también tenía dificultades, como lo dice el compañero, con la extremidad. Y entonces los mismos niños, porque los niños son malos también, los niños son tremendos, lo aislaban. Entonces uno como docente puede adaptar la situación y decir, antes de hacer un gol, la debe tocar fulano, el que tiene pues la dificultad. Entonces lo convierte en un actor principal porque siempre tienen que contar con él para la actividad. Eso es otra manera, buscar, digamos, estrategias para incluir. Sobre el otro caso de miniatletismo, bueno, resulta que el miniatletismo, hay muchas dificultades con el trabajo de atletismo hoy. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una casa con una pista de atletismo para correr. Nosotros no tenemos un foso de salto largo en la casa, no tenemos una colchoneta para hacer salto alto. Pero, y el miniatletismo tiene diferentes elementos para trabajar en equipo. Es trabajar en equipo. Pero sí podemos hacer actividades de alguna manera que trabajen de manera jugada o de manera lúdica, con retos, con preguntas, con ejercicios. Por ejemplo, yo tengo dos hijas. Una niña tiene 10 años y la otra tiene 8 años. Si yo les digo que las voy a entrenar como atletas, no van a querer entrenar. Entonces yo adapto cualquier situación de preparación física, es decir, de hacer ejercicios de autocarga, van a hacer una zancada cambiante, que es abrir las piernas y estar haciendo zancada, zancada, zancada. Cuando haga 10 zancadas, vamos a coger las peloticas y las vamos a lanzar a un balde. Eso lo hice con ellas. Vamos a saltar la cuerda y luego de eso vamos a coger el pin y lo vamos a llevar de rojo a azul. Jugar con los elementos, con los colores, con las prácticas físicas, porque, ojo, hay muchos elementos en este caso del confinamiento que no los estamos viendo o no los estamos teniendo en cuenta. Sedentarismo, obesidad, adicciones, trastornos de sueño, trastornos de alimentación, la soledad. ¿Cuánta gente está sola? Y así esté con su familia, se siente sola. Depresión, estrés. Entonces yo creo que el rol nuestro, nosotros, como lo dije al principio, somos de alguna manera como los médicos. Podemos recetar y podemos salvar y ayudar para esas vidas. Entonces con los niños es básico, es adaptar las situaciones que los grandes podríamos hacer, pero de manera jugada.
de manera divertida, jugar con los colores, poner preguntas, ponerlos a pensar, ojo, es eso, es desarrollar mini atletismo, la manera de los grandes, pero con las realidades que tenemos en casa. Ok, aquí el profesor Marco Cañate nos hace una pregunta mucho más técnica. Se me movió aquí, qué pena. Denme un segundo que están escribiendo, entonces se me bajó, se me movió la vaina. Es Miguel Manrique. El profesor Miguel Manrique nos dice que tiene un caso con un chico que está en la categoría o clase 31-38, ¿qué ejercicios debería realizar para la iniciación de atletismo con él, del atletismo paralímpico? Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, cuando hablamos de atletismo adaptado, muchas veces nosotros, repito, los papás lo hacen y nosotros también lo hacemos, y de alguna manera lo que hacemos es aislar a la gente. Y cuando los aislamos, estamos cometiendo un pecado, porque no los estamos tratando como ellos se pueden o se quisieran sentir, que es iguales a los demás. Los estamos haciendo a un lado. Entonces, lo primero es eso, es tratarlos como lo que son, como niños, como jóvenes, como personas que pueden hacer su actividad. Si lo hacen bien, reconocerlo. Si lo hacen mal, digamos, hay que repetirlo, hay que mejorarlo. Entonces, en la categoría, me dijeron que era que F, ¿qué? F35. 31-38. Bueno, eso creo que tiene que ver mucho más con el tema de la coordinación, ¿cierto? Hipertonia o algo así, no sé específicamente el chico que tenga. Si Miguel nos lo escribe, la terminamos de complementar. Miguel está ahí en pantalla en este momento, nos puede escribir las especificaciones. O sea, tiene dificultades con el movimiento y con la coordinación. Okay. Acortamiento muscular, creo, que es esa. No sé, el sí. compañero. Entonces Miguel si nos está copiando en este momento para que nos termine de complementar los datos que requiere para poderle dar la explicación. Creo que tiene problemas con eso, tiene problemas con el tono muscular. Repito, tratarlo con igualdad y tratar de que mejore el nivel en que estaba y que el logro sea significativo. Pero yo puedo trabajar con discapacidad, lo que pasa es que nos estamos abordando mucho en las dificultades, pero sí. Repito, tratémoslos con igualdad de condiciones y incluyámoslos en las actividades. Pero yo puedo traer casi todo, simplemente que el nivel va a ser diferente. El nivel va a ser diferente. No va a ser bueno, va a ser malo, va a ser diferente. Con ellos, ¿qué podemos hacer? ¿O qué no se nos puede olvidar? Que si yo, por ejemplo, tengo un problema de tono muscular o de motricidad o de movimiento, inclusive cognitivo o de visión, de baja visión, yo tengo un cuerpo, o sea, no se nos puede olvidar que si uno de nuestras partes del cuerpo tiene algún problema, el resto del cuerpo está vivo, el resto del cuerpo se tiene que mover. Yo no puedo, por estar en silla de ruedas, creer que ya soy un minusválido, que no sirvo para nada. La mayor dificultad o la mayor discapacidad está en la mente. Entonces, tratemos a los muchachos como lo que son, como seres humanos que pueden trabajar. Con esa sí. persona, Checho, ahí para terminar, yo le diría que trate de trabajar diferentes actividades físicas, flexibilidad, fortalecimiento, fortalecimiento pues para que el movimiento mejore, la coordinación mejore, puedo hacer lanzamientos, puedo hacer trabajos de las otras zonas musculares y desarrollar la misma con fortalecimiento, ejercicios propioceptivos, por ejemplo. La propiocepción es algo que nosotros no valoramos o no trabajamos como tal y resulta que, por ejemplo, las personas con baja visión o sin visión han desarrollado eso impresionante. Entonces, esa es una alternativa, trabajar propiocepción y fortalecimiento muscular. Ahí encajó con la pregunta que nos hacían sobre la profesora Karina Pincay, sobre cómo puede trabajar con un estudiante de baja visión. Creo que ahí la respuesta se la terminó dando a ella directamente. Sí, yo le complementaría con algo. Vea, si ustedes quieren abordar, por ejemplo, el tema de discapacidad, con personas convencionales, repito, trabajemos con la naturalidad y la normalidad, no nos dé miedo, pero
yo he hecho con los atletas de competencia, ejercicios de discapacidad y no tienen discapacidad. Haga los ejercicios normales, skipping, taloneo, ejercicios de coordinación, técnica de carrera, y haga uno con los ojos abiertos y haga otro con los ojos cerrados. Ya está empezando a poner en los zapatos del otro, lo que llamamos la empatía, como también eso puede ser, digamos que un factor de aprendizaje y de respeto frente al otro. Las manos, bracee, un ejercicio con braceo, un ejercicio con un brazo atrás, un ejercicio con los brazos cruzados, y vas a sentir que las palancas biomecánicamente están afectando todo el desplazamiento y todo el movimiento. Porque hay algo muy bonito que tenemos que hacer nosotros, y es, repito, la empatía, que el otro sienta lo que el otro también puede sentir. Ok, aquí nos están hablando el profe Marco Cañate sobre las clases asincrónicas, por todo el tema que estamos ahora de confinamiento, y nos dice que si se puede enviar un video de ejercicios desarrollado por el docente para que los estudiantes lo trabajen como taller práctico. Sí, de hecho, profe Marco, saludos. Te cuento, porque también me toca a mí en el área, y voy a hablar del área de la educación física o el entrenamiento por estos medios, como en sentido pues de clase de teórico-práctica, como los atletas de competencia. ¿Qué es lo que pasa? Que nos está tocando despertar frente a algo que hoy se está disparando, que son estas plataformas virtuales. Pero yo puedo trabajar asincrónicamente, por ejemplo, en Classroom. Es muy fácil. El Classroom, si de pronto muchos lo manejan o no lo manejan, búsquenlo, Classroom. Ahí usted puede subir videos, puede subir enlaces de YouTube, puede mostrar cómo se hace el ejercicio, puede usted hacer un video y montarlo ahí. Le puede poner un trabajo, no tiene que enloquecerse con correo electrónico, no tiene que enloquecerse con WhatsApp. Y es de fácil acceso para todos, y ellos le suben los trabajos y usted los califica. Otras herramientas, hay algo que se llama Atube Catcher, así como suena, Atube Catcher. ¿Qué es Atube Catcher? Es un programa fácil, facilito. Se los digo porque yo no es que sea especialista en eso, sino que me ha tocado aprender también con estos momentos. Entonces, este programa lo que hace es que le permite a usted grabar en pantalla. Si yo quiero grabar, por ejemplo, en este momento, se los voy a abrir incluso. De hecho, lo estoy grabando. A ver si puedo compartir pantalla y les muestro. Miren, por ejemplo, no sé si ven, me confirma en la pantalla. Sí se ve. Sí, Ah, se sabe el instructivo, está en archivo, en el YouTube Catcher. Usaba mucho para bajar los videos y convertirlo en MP4 en canciones. Por ejemplo, contándole al profe o respondiéndole, esta herramienta es muy fácil, es un programa que usted lo baja y tiene cómo descargar videos, música, cómo transformar un video, convertirlo de un formato MP3 a MP4, si usted quiere grabar, pero si usted lo que quiere es grabar lo que usted va a poner aquí en la pantalla, no necesita ni siquiera internet, simplemente viene y le da screen record aquí y le da grabar, aquí dice detener después de, iniciar después de, yo lo inicié a los 5 segundos y vea, aquí he hablado 1 hora 24. Por eso la pantalla salía y la quitaba porque estaba grabando una pantalla muerta. Después cuando empecé a hablar, la empecé a grabar. Y cuando quiero parar esta charla que estoy haciendo, le doy detener y me queda en mi disco guardado. Es decir, si yo quiero hacer esta presentación y grabarla para enviársela a los estudiantes, yo la grabo en mi computador con un programa como estos. Inclusive puedo seleccionar si quiero un pedacito de la pantalla y me graba el pedacito y puedo tener varias páginas abiertas. O sea, concluyo entonces con eso. Hay diferentes herramientas, profe, que me sirven a mí y que el miedo de pronto a lo desconocido, porque esto es complejo en muchas situaciones, los niños o los muchachos lo manejan más rápido. Todo el tiempo ha habido virtualidad. Nosotros en América Latina nos está tocando reincorporarnos, pero el Internet está desplazando a la radio, a la televisión y a los medios pues, físicos desde hace rato. Solamente que esto nos está obligando a buscar más herramientas. Profe, aquí nos tienen un tema con un niño con hidrocefalia. El tema, sí. Entonces nos habla de qué tipo de ejercicio le podría recomendar para trabajar con este niño, con este chico. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que somos educadores físicos. Así recetemos ejercicios o ejercicio como tal.
no somos médicos. Ellos tienen que tener una prescripción médica de las posibilidades de actividad que también tienen que tener. Si no lo tiene, la recomendación es hablar con los padres para mirar qué diagnóstico tienen, no solamente de su enfermedad o el avance de la misma, sino qué posibilidades puedo abordar con ellos, ¿cierto? Esa es la primera recomendación, ese diagnóstico. De hecho, yo no compartí en la presentación, pero sí quiero nombrar, sí quiero unir la pregunta con algo que se me pasó poner como en la presentación, y es muy importante. Cuando abordemos cualquier niño, cualquier joven, cualquier adulto mayor, cualquier grupo, sea para recreación, para actividad física en un gimnasio, atleta o incluso un grupo escolar, es ideal hacer, eso lo debemos ver, un diagnóstico. Y el diagnóstico lo puede hacer físico, es decir, qué problemas de salud tiene, incluso la composición familiar de su hogar, cómo es, unas preguntas básicas de sus gustos, de sus intereses. Yo lo hago, incluso con el confinamiento, aparte que ya yo hago a principio de año un diagnóstico inicial con todo el mundo muy largo, pero lo hago una sola vez en el año. Hago otros de seguimiento. Aquí he detectado, por ejemplo, en estos diagnósticos de control, sí, son cuestionarios, encuestas de control, que les sugiero las hagan con los alumnos o con incluso la familia o los amigos. ¿Cómo se siente en lo psicológico, en lo emocional, en lo físico, en lo económico? Uno diría que el confinamiento está afectando la economía, yo diría eso, pero el confinamiento de mis deportistas, de mis atletas, está en un porcentaje muy elevado psicológico y emocional. La gente, más que un problema económico, está teniendo problemas emocionales que les puede generar otros trastornos y otras enfermedades. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy trazando la gente que yo conozco que es psicóloga o en la universidad que los puedan atender, o incluso yo, los que puedo abordar. Lo mismo lo económico, hay 2 o 3 que necesitan, que están muy mal, pero hay 2 o 3 o 5 o 7 que le pueden dar algo y estoy trazando esa información. Entonces, les sugiero mucho el diagnóstico. En el caso de la hidrocefalia, también sería eso, mirar el grado de posibilidad que pueda tener el chico. Pero repito, no excluirlo, y si no, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con estos casos aislados? Es el que uno aísla, el que le dice que haga el taller, el que le dice que cargue los implementos, y eso es maluco. Aquí, por ejemplo, yo leía que alguien hacía algo y lo felicitaba. Es decir, ellos tienen corazón, tienen sentimientos y también son seres humanos como nosotros. Hay que hablar con él y simplemente yo sugeriría hacer un tipo de actividad física de bajo impacto y mirar el diagnóstico inicial que tiene para poder prescribir ejercicio. Profe, muchísimas gracias. Aquí se nos unió en la sala 2 de los expositores, el profe Becker Edu, que nos habló del tema arbitral. Profe, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Estaba escuchando la ponencia del profesor, excelente. Me gusta muchísimo tratar con las personas con discapacidad. Hace un tiempo atrás, hace un año atrás, estaba trabajando en un proyecto del MIES, que es para personas con discapacidad. Entonces trataba de asociar la actividad física propia, en mi caso, con las actividades y las necesidades básicas de las personas con discapacidad. Es un universo muy completo, muy diferente a lo que estamos habituados nosotros como profesores a trabajar. Es importante mencionar que es bueno conocer el grupo humano, identificar el grupo humano con lo que tú estás trabajando. Hacía referencia sobre un estudiante que tenía como discapacidad, no tenía un brazo, una extremidad superior, ¿no? Entonces, qué pleno, qué bonito es realizar esa misma acción con el resto de los compañeros, ¿no? Entonces, el ejemplo que pusieron es muy interesante. Bueno, muy bien, vamos a jugar el balón, pero la característica es que todos los vamos a igualar con la misma persona que tiene esa discapacidad, ¿cierto? Muy bien, vamos a actividades manos atrás, solamente por equipos, por pareja. Entonces, ahí tenemos que aprender a mezclar, tenemos que ser bien tinosos en esa situación. Voy a hacer la actividad por parejas. Si mi estudiante tiene el brazo izquierdo, yo le voy a poner con una persona que tenga un brazo derecho y hacemos un par, ¿sí? Y trabajamos por pares. Entonces,
los dos cogidos pueden realizar baloncesto, pueden realizar fútbol, balonmano, y eso. Escuchaba esa ponencia, me encantó muchísimo, ¿no? Entonces, mi especialidad es el arbitraje, como conversamos, el trabajo en equipo que lo desarrollamos, y obviamente esto te apasiona, te empodera, porque siempre, siempre, siempre la actividad física tenemos que hacerla. Ahora con este confinamiento que estamos, tenemos esta otra herramienta que se nos está dando, ¿no? Entonces ya muy bien nosotros los docentes que estamos atravesando por un millón de cosas a nivel del país en estos precisos momentos, tenemos una carga más para nuestros maestros, tenemos una carga más. ¿Cuál es ese reto de tener internet, pagar su internet y realizar las actividades lúdicas para nuestros estudiantes? A todos los maestros del país, un sincero abrazo, felicitaciones y vamos a salir adelante. Un gusto, Sergio, un gusto a todos los compañeros que hoy nos volvemos a reencontrar para esta clausura. Muchas gracias, profe Becker. Aquí también tenemos al profe Frank Dueñas, que tiene un proyecto interesante con el tema del ajedrez y nos lo expuso en una de las charlas de este seminario. Profe Frank, bienvenido, buenas tardes. Sergio, buenas tardes, gracias. Saludando a los compañeros, citando al profe Mauricio, excelente. Una intervención digna de aplaudir, una explicación muy detallada, muy acertada a todo lo que usted dice, profe. Se ve que lleva tiempo experimentando, tiempo sacando adelante su proyecto, su club. Hay mucho conocimiento científico, también hay mucha innovación en usted, creo que es bastante innovador, y eso se lo felicita. Eso es lo que hace grande a nuestra profesión, la innovación, y no quedarlos con los brazos cruzados, no esperar que los paguen para actuar o hacer cualquier actividad, sino hacerla porque lo nazcan, ¿no? Volverle eso a la sociedad, devolverle eso sin fin de lucro, porque el mejor pago del todo, profesor, sea de cualquier área, es el agradecimiento de sus estudiantes. Yo creo que con eso estamos más que pagados. Y bueno, para contar un poquito en lo que es la discapacidad, realmente ya estos chicos son unos más de nosotros. Yo creo que ahora yo tengo mi sobrino que tiene su discapacidad y siempre lo pongo de ejemplo, que nosotros trabajamos con él como que fuese una persona normal, no lo vemos diferente, no lo vemos diferente, él es una persona normal para nosotros y él está bueno, no está en el alto rendimiento, pero está a punto de ingresar al alto rendimiento. Tenemos proyectos muy buenos, bueno, con la pandemia estamos trabajando acá y eso es muy bueno. La innovación que se está haciendo por los profesores de la Federación Deportiva de Manabí y de algunos compañeros que los llaman a él en los trabajos, se está viendo en casa. Están utilizando las herramientas, como usted lo dice, todas las herramientas posibles se están utilizando. Hay otra que se llama Catchum, que es una herramienta de pregunta y respuesta muy interactiva, que yo la utilizo para trabajar con los estudiantes del Instituto Superior ICSU, donde ellos se divierten y aprenden, hago preguntas. Entonces, son herramientas que nosotros como docentes deberemos aprender y no quedarnos con la mano cruzada. Compañeros, muchísimas gracias. Profe, otra vez, mis sinceras felicitaciones, excelente trabajo. Sergio. Muchas gracias, Frank. Aquí también tenemos, profe Mauricio, como es clausura, saludando al profe Marco Toala. Marco Toala nos habló esta semana sobre las fases del entrenamiento en fútbol de salón. El profe también es pionero ahora en Ecuador en este tema y estamos aquí a punto del ingreso a la sala del profe Diego Barragán, me está confirmando para que entre a saludarnos. Profe Marco, ya le estoy abriendo el micrófono, discúlpeme aquí que no se lo había activado. El profe Marco también es uno de los organizadores de este seminario, hace parte también de la mesa directiva del Seminario Internacional Fundamentos Metodológicos del Entrenamiento Deportivo. Profe Marco, les cedemos la palabra. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto inmenso a Mauricio por habernos compartido en esta tarde parte de su experiencia, de su trabajo en el atletismo. Una persona, un profesional a carta cabal, muy reconocido en el hermano país de Colombia. Y bueno, como dijo Sergio, ese ha sido el trabajo del comité organizador,
en el cual me honro ser parte. Agradecer a ti, Sergio, indudablemente por habernos dado ese plus a dos organizaciones como es ALECMA, que es la Asociación del Licenciado de Educación Física de Manabí, y FEDESMA, que es la Federación Deportiva Estudiantil de Manabí, para, con acción conjunta, llevar a efecto este seminario internacional que yo digo que ha sido de alta productividad. Todos los conferencistas nos han brindado lo mejor de sus conocimientos, y eso es fundamental porque hoy en día, ante los ojos del mundo, nosotros somos los considerados cuando estamos atravesando esta pandemia mundial a devolverle a la persona el movimiento. Nosotros estamos ante los ojos del mundo ante una nueva educación física, y es allá donde nosotros tenemos que aprovechar este momento tan interesante como profesional de educación física. Y en el deporte se nos vienen retos muy importantes, porque tanto en la educación física se avisora un nuevo paradigma después de esta pandemia, y en el entrenamiento deportivo es muy complejo. Realmente que es muy complejo ir hacia allá. Retornar al deporte implica algunos aspectos elementales a considerar, ya partiendo desde la educación física, realmente que considerando que el ser humano es un ente biopsicosocial, desde ese punto tenemos que partir. Mauricio creo que ha sido muy explícito. De hecho, yo tuve la oportunidad de empezar en mis inicios en el atletismo. Fui atleta, tuve la oportunidad de representar también a mi ciudad, a mi provincia. Y bueno, luego en mi formación me inicié como entrenador de atletismo. Y luego, pues, el fútbol se abrió las posibilidades y bueno, encaminé mi profesión hacia el fútbol. Pero realmente que es maravilloso empezar uno su profesión por un deporte que yo creo que enaltece a todos los deportes, el rey de los deportes, el atletismo. Entonces creo que ha sido muy explícito en toda su presentación, Mauricio. Mis felicitaciones. Bueno, profe Mauricio, le toca a usted despedir la tarde de hoy, dando clausura con su exposición, las palabras finales para este grupo. Bueno, un agradecimiento a Sergio por la invitación, a todos los asistentes. Humildemente, simplemente quise compartir lo que he vivido, mi experiencia. Algo para alguno de ustedes, pues qué bueno. Igual el contacto, a mí me pueden encontrar también por redes sociales, Mauricio Quiroz Hoyos, en Facebook, Twitter, en Instagram, por si algún día alguien quiere compartir o preguntar algo también. Y no, la invitación es a seguir trabajando. Me gustó mucho la intervención de Juber Bravo al principio cuando hablaba de que tenemos la profesión más linda y es poder ayudar a otros a eso, a ser felices, a desarrollarse físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Nosotros con lo que hacemos podemos salvar vidas y podemos ayudar para que la calidad de vida de esas personas sea mucho mejor. A seguir la vocación, a seguir lo que hacemos, lo que decidimos hacer en la vida con amor. Yo digo siempre que una frase que para mí es una insignia que tengo ahí, y es amar, servir y ser feliz. Yo creo que vinimos a este mundo a hacer las cosas con amor, a dar amor, a recibir amor. Uno da lo que tiene, a ser feliz y a poder, no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar de pronto hábitos en esos mundos de esas personas. Y a amar, servir y a servir. O sea, de nada sirve aprender para uno solo, de nada sirve tener todo para uno solo. Entonces, a compartirlo con los demás. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Muchas gracias, profe. Eso es lo que le decía todos los días al inicio o al final de la charla. Agradecimiento por compartir con nosotros. Vuelvo, insisto, es de las cosas más difíciles del ser humano el compartir. Somos una especie muy egoísta por naturaleza. Entonces, aprovechando que están aquí todos por parte de los exponentes,
El profe Barragán está aquí. Denme un segundo que el profe Barragán, libre. El profe Barragán está tratando de ingresar para saludarnos. Un segundito, por favor, discúlpenme ahí la interrupción. Vamos a ver si está en el PC. Vamos a ver si está ingresando por acá para que nos salude. El profe Diego Barragán estuvo con nosotros. No lo deja ingresar. No lo deja ingresar. Le pido una seña aquí. Bueno, vamos a tener que terminar sin el profe Barragán hoy. Decía que entonces el agradecimiento por compartir, como dice usted, servir. Yo soy de colegio de agustiniano y el lema de nosotros era servir es reinar, vale quien sirve. Entonces, y más en la profesión de nosotros, tenemos que ayudar a toda la población alrededor de nosotros. Bueno, por aquí se está uniendo el profe Barragán. Insistió tanto que ya llegamos. Acá, denme un segundito. Voy a abrirle el micrófono al profe Diego, que estaba viéndonos por Instagram Live, esperando el ingreso. Pueden abrir las cámaras, todavía no le voy a abrir los micrófonos. Vayan tomándole la foto a los pantallazos para que tengan el recuerdo. Profe Diego, buenas tardes, profe Diego, aquí lo estamos esperando. Yo les estaba contando que estaba tratando de entrar a la charla. Bienvenido, buenas tardes, profe Diego. Buenas tardes, un saludo cordial. Aquí el profe Diego también se puso su saco y su camisa, como lo dijimos ayer. Profe Mauricio, te cuento, nosotros estamos trabajando a las 3 de la tarde toda la semana, 8 charlas, de una manera formal en la parte del contenido, informal en la parte de la vestimenta. Ayer nos pusimos todos de acuerdo, y hoy todo el mundo su pinta, saco, corbata, camisa, y así llegamos hoy. Profe Diego, varios de los exponentes ya nos dieron sus palabras en esa clausura, lo escuchamos. Bueno, la verdad, inicialmente felicitarlos porque la capacitación siempre debe existir, porque la capacitación es el vehículo para todos los días mejorar, independientemente que seamos buenos, regulares o malos, siempre vamos a aprender de las personas y de todos los entrenadores y todos los que vivimos apasionados con esto del fútbol. Este es un deporte que es empírico, como lo manifesté en la charla, que nadie tiene la verdad. Yo no sé si Bilardo es el que tiene la verdad, o Menotti, o si Mourinho, o si Guardiola. Y por eso el fútbol es así de apasionante, porque cada uno tendrá su verdad y cada uno tiene su sensibilidad. Así como tenemos cada uno un cuerpo humano, así también tenemos una forma de ver y disfrutar el fútbol. Lo que sí es claro, tenemos que estar conscientes de que nos tenemos que capacitar porque trabajamos con seres humanos que quieren y están ansiosos de aprender este lindo deporte, pero también aprender lo que son los valores y la cortesía, que son algo fundamentales para la vida, no solamente de este momento, sino del futuro de aquel niño, joven o jugador adulto que tenemos, que día a día debe mejorar como ser humano y lógicamente como futbolista. Nosotros no podemos pasar por los equipos, por las escuelas, por las divisiones menores, por el equipo del barrio sin dejar alguna enseñanza. Para dejar la enseñanza hay que capacitarse y hay que ser una persona con valores. Entonces, lo felicito de verdad porque cada uno tiene su interés de aprender, cada uno ha debido rescatar lo que más le gustó y lo que no le gustó, y lógicamente ese que le gustó lo desarrolle de la mejor manera y de ahí siga creciendo, que es el objetivo de cada uno. Por eso la importancia de la capacitación. Mi aplauso y mi felicitación para cada uno que estuvo en este bonito escenario. Muchísimas gracias, profe. Ahí en el chat quedan las redes sociales a través de la cual nosotros hacemos la difusión de todos estos eventos académicos. Está @academyfutbol en Instagram, en YouTube y en Facebook, y está mi cuenta personal @pf.chechorestrepo en Instagram. Hoy tipo 7 de la noche estamos subiendo el video de esta conferencia para que lo puedan repetir, ver, grabar, tomar fotografías de lo que necesiten del video. Mañana sale el formulario con las preguntas de los días lunes, martes y miércoles. Profe Mauricio, todos los días después de que nos exponen, que nos explican y nos comparten, nosotros elaboramos un formulario, 5 preguntas, ellos la deben de complementar y entonces hablamos de la participación sincrónica y asincrónica. Entonces están con nosotros y después complementan para poder certificar. Como el video se monta bien la noche, el formulario va a estar disponible hasta el día viernes 6 de la tarde, hora de Ecuador. Tienen todo el jueves,
todo el viernes para realizarlo. El fin de semana, con el video de estos 3 días, más los de la semana anterior, se saca la totalidad de la asistencia para poder generar la certificación. Entonces, para que tengamos presente eso, tengamos claro esa regla, para que no tengamos inconveniente después en la solicitud del certificado. Pasado el fin de semana, haremos llegar a través de correo electrónico y por medio del WhatsApp el certificado en sus 2 formatos, en el formato PDF y en el formato PNG. Entonces, PNJ, perdón, para que tengan claro. Entonces, no siendo más, les voy a abrir el micrófono. Esta última parte, profe, todos los días les abro el micrófono. Se manejaron muy bien durante todas las conferencias, pero aquí ya es donde todo el mundo quiere saludar, quiere mandar su mensaje, quiere que lo escuchen. Entonces, en este momento pueden todos reactivar los micrófonos y este es el momento final de la conferencia y de la semana de capacitación. Muchas gracias a todos. Ahí ya pueden ir abriendo los micrófonos. Cuéntame si pueden ahí. Háganme señas. Ahí fue. Muchas gracias, profe. Gracias, maestro. Mauricio. Gracias, compañero. Sergio. Todos, señores. Capacitaciones. Muchas gracias. Gracias por la capacitación. Fue Mauricio. Muy interesante. Específico y bien explicado. Muchas gracias, profe, también por su capacitación en la anterior. Al magíster Fran también. Gracias. Perfecto, muchas gracias por tuvieron la participación de este colaboración con todos nosotros. Gracias a todos. Génesis. Gracias por compartir. Ya está en la sala. 7 de la mañana, Génesis hoy. A todos. Hola. Muchas gracias. Edison, la profe Tina, no la veo por ahí. Conocimientos. Nos vemos en la próxima. Muy bien, Moreira también está desde las 10 de la mañana. Alexandra, la veo bien. Bien, Viviana. Vivian. Saludos. Muchas gracias a todos. Saludos. Vivian, usted que estaba por ahí. Ángela Bellán, Manuel. Marco Cañate. Gracias, profe, respeto, muchas gracias. Compartido con todos nosotros, no se pierdan. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Queremos que se sigan dando estas capacitaciones. Manuel, Muchas gracias. De acá de Portugués. Claro que sí. ¿Tienen alguna pregunta, un comentario? Lo podemos hacer. Todos, pasen bien, Dios los bendiga. Bendiciones. Claro, que sí. quieren preguntarle algo, profe Barragán, ahí lo tiene. Aprovechelo. Gracias, profe Restrepo, por cualquier inquietud, por interno o por... Claro, ahí tienen también mi número de WhatsApp. Sí, profe. Muchas gracias. Necesita el número de WhatsApp que tienen los coordinadores, lo pueden entregar. Listo, profe. Nos despedimos entonces del Bueno, que se muy bien. Hasta luego, hasta la próxima. Con mis labores docentes, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. ¿Qué vamos a hacer para llenar la primera y la segunda tarea que no puede... La primera y la segunda tarea, los formularios se bajaron. Déjeme, yo de la mesa directiva miramos que pueden volver a reactivar, que no creo. Ahí sí está complicado, porque ya se bajó el formulario de la plataforma. Vamos a mirar qué solución podemos dar. Okay. Profe, gracias. Felicitaciones a Legma y Fedesma también por tenerlos actualizados, por hacer el gasto, tener a todos los compañeros al día en el seminario que nos han dado, ¿no? Un agradecimiento grande, ¿no? Felicitaciones a Juve y todo su cuerpo, ¿no? De acá, desde Calceta, Madaví. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, profesor Florentino. Yo quiero agradecer a Fedesma, a Lesma, a Marcos Toala y a Jorge Macías Ibarra, que hicieron posible de que esté con ustedes compartiendo la experiencia sobre el arbitraje. En el arbitraje tenemos muchas más cosas que hacerlas. Esperamos que en el próximo evento poder estar nuevamente con ustedes. Ahora lo que es las modificaciones sobre las reglas del juego. Dios mediante lo estamos viendo y un agradecimiento a cada uno de ustedes. Muchas gracias. También hay que nombrar al profesor Hitler Perea y el profe Jorge Macías, que también estuvieron de la mano con nosotros en la organización del evento. Y veo al profe Diego Kimis, al profe Edison José. Ya, profe, nos vemos. Licenciada Rosa, Ivana Delgado, Vivian Bermúdez, Catu JP, Luis Delgado, Kimi, Génesis, cambiaste el nombre. Nathan Feijo, Gustavo Lor,
Gustavo López, Enrique, muy activo, siempre. Licenciado, gracias. No, profe. Profe Leonardo Intriago también. Muchas gracias, chao, ha sido un gusto. A la distancia. Espero no perder contacto. Ahora Cuídense ustedes, mucho. profe. Gracias, ahí está mi. Soy al profesor Mauricio Quiroz, al profesor Becker Edu Pérez, también pues a don Diego Barragán. Muchas gracias. A la distancia un abrazo, y en estos tiempos pues nos ha sacado pues del estrés de lo que estamos pasando, ¿no? Gracias, una próxima ocasión, y espero que se sigan dando este tipo de capacitaciones, de charlas, más que aprendemos es motivacional. De mi parte, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos Alexandra Méndez, la profesora Mariela Morales, el profesor Catu, el profesor Jacinto, Johnny. Muchas gracias. Yossi, hasta luego, profe Mariela, Jorge Luis Moreira, profe Miriam, Millón, ahí. Gracias por todo. Gracias, Carmen Manaví. Que Dios los bendiga y que sigan dando la capacitación. Bendiciones. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la atención. Gracias. Saludos para todos. Fueron 8 días muy provechosos, enriquecimiento intelectual, muy agradecido con todo, con el personal de los expositores, los que coordinaron. Le agradezco a todos. Saludos de Puerto Viejo. Gracias, profe Alexandra, por todas las preguntas que ha realizado. Muchas gracias. Puerto Viejo Pico Asá, pues. Después mandan la foto, saco, corbata, chores y zapatillas. Así más de uno. Hasta 6:30 de saco, corbata y zapatillas. No, solo el saco y la corbata, me lo imagino. Ya se rió Leonardo. En boxer está, Johnny. Profe Marco. ¡Qué buen telichín! Crespo. Este pico, esas son tremendas. El profe Barragán, le digo yo, profe, rápido. Ya va, yo me pongo la chanta. Profesor. Está adivinando. Nos está viendo a todos. Está adivinando. Johanna tiene la chaqueta arriba y flores y chacla. No tiene más. Así están. Puso en evidencia. Puso en evidencia. Más de uno. Bueno, vamos terminando. Puso evidencia. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Profe Frank, muchas gracias. No, profe, cuídese. Cuando necesite mi apoyo, ¿sabes? Nomás llámeme y ahí estaré. Claro que sí, ahí estamos pendientes. Gracias a todos. Voy a seguir planificando. Conferencia. Qué belleza, Maguito Frank, qué belleza. Hasta la próxima. Saludos, Frank. Dios, qué linda, cuídese bien. No pude activar la cámara, el teléfono es perfecto, pero muy amable a todos. Gracias, compañeros. Gusto de vernos. Cuídense mucho. Podemos verlos pronto para abrazarle y estrechar sus manos. Chao, chicos. Bien, chao. Cuídense. Chao, profe Becker, profe Sergio. Gracias. Gracias, Franklin Dueñas. Gracias. Ale, Fondesara, John Farfán, Rodi, Enrique Vicente, Juan Fernando Washington, que también vino todos los días, Armando Franco, Mora, Docente Walter, Ángel, profe. Eti, hasta luego. Beris, hasta luego. La licenciada Aura Domínguez, hasta luego. Gustavo Olor. Bueno, feliz tarde. Chao. Feliz tarde a todos, profe. Bendiciones, cuídense mucho. Gracias. Gracias, Marquito, Marco Antonio, todos los estamos viendo. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Siempre a las órdenes. Esperamos volver a encontrarnos. Profe Sergio, un gusto nuevamente. Hasta luego. Marcos Cañarte, un saludo. Hasta luego. Chao. Bueno, chao. Gracias.